¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra edición más de este Aciertos y Errores que tiene mucho para el día de hoy. Quizás mucho en la temática de la educación, mucho en la temática de las mujeres, que ha tenido su semana de bastante peso, porque con una marcha multitudinaria en medio de la lluvia. La verdad que hay que prestar atención a este tipo de situaciones, ¿no? Nos va a acompañar a lo largo del programa José Luis Nogueira, que es el secretario general de SUTEBA. Viene a hablar de gremialismo, una temática también que estuvo sobre la mesa en esta semana en cuanto a esta declaración del bono y demás para todos los trabajadores, en una especie de acuerdo con una parte de la central obrera con el gobierno nacional. De esto nos va a hablar, también de lo que tiene que ver con este programa Aprender, que fue muy criticado en algunos casos y no en tantos aceptados, ¿no? Hubo toma de colegios y ¿saben qué más? Va a venir una mujer que es también docente y pertenece a un gremio que no es UTEBA, a UDOGUA, pero es encima de la disidencia de UDOGUA. Estoy hablando de Pamela, se me fue el nombre, Pamela Bulacio, una mujer que usted la debe conocer porque es docente y anduvo por varios medios a nivel nacional hablando de distintas temáticas. Interesante, quédese porque también es una mirada distinta a lo que tiene que ver con el propio Nogueira. Pero nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con los lugares en donde estamos habitualmente. Estuvimos en 3 de febrero, hubo una sesión nueva en el Consejo Deliberante y hablaron, algunas cuestiones que son a destacar, y es ni más ni menos esta situación que se vive en ese Consejo Deliberante de bastante consenso, porque salen las cosas aparentemente charladas, tiene que ver con un funcionamiento que se le puso en esta nueva impronta. Convengamos que viene de una nueva presidencia que la lleva adelante el propio Gustavo Iacobino, que habló con nosotros, y en esta sesión se aprobó el cambio de calle de Lingeri, ahí en Santos Lugares, por el de Ernesto Sábato. También hay una especie de banco de sangre que impulsó el propio Joffre, la bancada del Frente Renovador, y unas cosas más. También el tema de las ambulancias. El SAME va a desembarcar en 3 de febrero. De esto y unas cuestiones más tiene que ver esta pequeña nota en la cual hablamos con el propio Iacobino. Y no se vaya de ahí, porque al final le vamos a mostrar que lo de Sábato sirvió para dormir algunas cuestiones. Pero eso es al final del programa. En el mientras tanto, veamos a Iacobino hablando de esa sesión. Iacobino, sesión número 13 y un Consejo Deliberante de consenso, digamos. Sí, hemos estado trabajando fuerte todo el año en esto, tratar de buscar cuáles son las políticas que nos juntan, las cosas que tenemos coincidencias y bueno, ese es el trabajo que tenemos que tener nosotros para favorecer la vida de los vecinos, así que hoy hemos tenido otra sesión muy interesante con cambios importantes a futuro, como la modificación impositiva, el cambio de nombre a la calle Lingeri para hacerle un homenaje muy merecido a don Ernesto Sábato, así que seguimos trabajando en esta línea. También lo que hoy se aprobó es lo que tiene que ver con las ambulancias, con el SAME de la provincia de Buenos Aires, algo que hay mucha ansiedad por parte de los vecinos porque es algo que irresuelto por años. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque este convenio es una política pública muy fuerte desde la provincia que nosotros acompañamos, que sin perjuicio de ello no podemos dejar de marcar que desde el inicio de la gestión de Diego Valenzuela hay un sistema de ambulancias mucho mejor del que estaba antes, que te empieza a dar respuesta de una manera seria y responsable a esta necesidad de todos los vecinos de cualquier localidad urbana, pero es cierto que el SAME es un paso adelante, es otra calidad, es otra metodología de trabajo, capacitación de los profesionales, con una ayuda económica importante en el inicio por parte de la provincia, así que estamos muy contentos de esto. Un par de meses ya casi falta para fin de año, si ustedes van a cumplir un año de gestión, digamos, ¿qué balance haces de esto? Tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo, ¿no? Bueno, como vos decís, todavía falta un poquito para terminar. No quiero ni ser apresurado ni dejar cosas en el tintero que seguramente vamos a tratar de trabajar de acá hasta fin de año. Yo lo que creo como gran meta cumplida es la del Consejo Deliberante y también del Ejecutivo, veremos al vecino, hacerlo partícipe, tomar sus inquietudes
y lo que resalto de nuestro trabajo acá es el trabajo en la búsqueda de consensos por parte de todos los bloques, de todos los concejales, buscando que las políticas públicas sean de Estado, y eso es un trabajo que se hizo desde el 10 de diciembre del año pasado, lo vamos a seguir haciendo mientras dure todo nuestro mandato, porque es muy importante para poder tener políticas serias y responsables con vista de largo plazo. ¿Costó al menos tener este buen trato por lo que se ve de los distintos bloques hacia lo que tiene que ver con tu presidencia? Mira, lo que cuesta en definitiva vale. Así que, pero no, yo creo que ha sido producto de muchos encuentros, diálogos profundos y revisión de todos los temas. Vos sabés y el resto de los concejales saben, estoy abierto permanentemente a escuchar, a dialogar y a buscar la manera en que todos nos podemos poner de acuerdo. Así que no me siento por ese lado muy orgulloso y no lo siento como que haya sido una carga. Es un trabajo de todos los días igual. ¿Esperás sumar más concejales propios y la vuelta de algunos que se fueron? Yo lo que espero es que, no importa el bloque o el lugar donde estén, acompañen las políticas que queremos hacer para mejorar al vecino. Después la posición política del bloque es importante, suma, de alguna manera la política lo lee como que te fortaleces o debilitas, pero lo importante es que acompañen los proyectos y las ideas que queremos para mejorar la vida de los vecinos. Bueno, ahí escuchamos al señor Covino que manifestaba lo que tiene que ver a la pregunta, ¿no? Se excavaba, se iba en cuanto a si va a seguir incorporando gente la bancada oficialista y si va a aceptar a algunos que se fueron. La verdad que tiene buena gambeta el presidente del Consejo Deliberante. Estuvimos también en el sindicato de ferroviarios ahí en Santos Lugares porque estuvo la presencia de Julián Domínguez con esta temática que tiene que ver con el termómetro, que es una organización que evalúa todo lo que tiene que ver, como bien se llama el termómetro, la situación en los distintos lugares del país, y es como que va metiéndose con temáticas de todo tipo y hacen como una especie de evaluación. El que le abrió la puerta fue el sindicato de ferroviarios ahí en Santos Lugares, y ¿saben qué? Volvió, o hacía tiempo que yo no lo veía, al menos al propio Hugo Omar Curto, el ex intendente de 3 de febrero, lo acompañó con otros dirigentes locales que buscan reencauzar a este peronismo que, insisto, no está en el gobierno y quiere volver a ser gobierno. Domínguez, ¿qué grado, o sea, el gobierno nacional a menudo recurre a que la herencia es fruto de todo lo que está sucediendo, pero más allá de eso, ¿qué grado de responsabilidad tiene el peronismo en esta situación actual que usted no la describe como mala, para llamarla de alguna manera? Mira, que se haya endeudado en 32.000 millones de dólares el gobierno de la actual administración no es responsabilidad nuestra. Nosotros teníamos un modelo que planteaba todo lo contrario. Que haya devaluado y que haya pedido poder adquisitivo a los trabajadores no es una responsabilidad nuestra. Que hayan bajado la inversión en ciencia y tecnología, en educación, no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de la actual administración. Que haya perdido, que no hayan habilitado una negociación paritaria con los trabajadores, no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de este gobierno. Que hayan pegado un tarifazo con absoluta irresponsabilidad, no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de este gobierno. Y este gobierno se equivoca y dice, nos equivocamos, pero el problema es que siempre se equivoca con los de abajo, nunca se equivoca con los de arriba. Fue y arregló con los buitres, sacó las retenciones a la soja, sacó las retenciones a la minería. Ahora siempre se equivoca con los de abajo. ¿No es responsabilidad de usted que haya ganado este gobierno? Cuando nos ganan es porque hemos perdido nosotros. Está claro que nosotros hemos cometido errores. A la luz, la gente, si no nos eligió es por algo. Tendríamos que ser muy necios para no advertir esto y no tener actitud de cambiar las cosas que tenemos que corregir, pero estamos convencidos que los valores del peronismo, la propuesta del peronismo a la sociedad argentina sigue siendo una propuesta que contiene a la mayoría del pueblo argentino. Y estamos convencidos que Macri está gobernando para los ricos. Macri está gobernando para los sectores más ricos de la Argentina y en desmedro de los sectores más populares. Si uno analiza que se transfirieron 20.000 millones de dólares en el primer semestre a los sectores más concentrados de la economía, que en Argentina, que el sistema financiero ha crecido como nunca en desmedro del trabajo y la producción, que se han perdido 200.000 puestos de empleo en el mercado formal,
y multipliquen por 2 o por 3 el mercado informal. Esa no es la herencia. ¿El Frente Renovador qué papel juega en todo eso? No, preguntarle a ellos. ¿Pero ustedes lo aceptarían como esta gran parte de esta gran unión del peronismo? Todos los que quieran competir en el peronismo, yo no tengo el peronómetro, qué sé yo. Todos los hombres de buena voluntad que abracen la bandera de Perón y quieran defender las banderas de Perón y la de Néstor y la de Cristina por la cual hemos luchado, quieran venir, bienvenido sea. Yo no tengo el peronómetro. Todos los que quieran tomar nuestras banderas y defender nuestros valores, bienvenido sea. Es más, creo que no tenemos que salir al encuentro de todos los que compartan nuestra visión. Después que quieran venir, otra cosa. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Habló de todo Domínguez, ¿no? Vio que se metió por todos los lados, de Cristina, de la situación del gobierno, de la herencia, de las responsabilidades. Y con quien hablamos, entre otras cosas, fue con el ex intendente Hugo Omar Curto, y le preguntábamos, porque es un hombre que uno no puede negar su procedencia sindical, y le preguntábamos acerca de la mirada de lo que sucedió con las centrales obreras que se reunieron con el gobierno en esta semana que acaba de terminar. Y escuchen lo que decía, ¿no? Después de lo que manifestó Hugo Curto, nos vamos a meter de lleno con el reportaje a Nogueira. ¿Se acuerda con la estrategia de la central obrera? Digamos que algunos no la ven con buenos ojos. Es más, yo creo que la estrategia del movimiento obrero no es la del total del movimiento obrero. Hay mucha dirigencia del movimiento obrero que no está de acuerdo. Lo que yo digo, lo que acuerda el movimiento obrero es un problema del movimiento obrero. Yo estoy alejado ahora del movimiento obrero. Lo que yo digo, que si es por un bono, ¿no es cierto? El bono, la mayoría de la industria, que son la gran cantidad de compañeros, si bien es cierto, también proteger al Estado. El Estado por ahí tampoco ha tenido la posibilidad de discutir sus paritarias realmente en el salario que le corresponde, que de alguna manera gane la gente del Estado. Creo, ¿no es cierto?, que el bono lo tiene más del 70%, 80% de los gremios que ya en su paritaria discutió un bono de fin de año y que lo tiene sin que el gobierno se lo dé como una limosna. Bueno, ahí escuchamos a un Hugo Omar Curto, que es un hombre que nadie le puede sacar méritos en cuanto a lo que tiene que ver con su trayectoria sindical. Era muy cauto en cuanto a lo que manifestaba de esta situación real que pasa la central obrera en este caso, ¿no? Porque hay muchas miradas, algunas son muy críticas, otras son más convalecientes, más complacientes, pero lo cierto es que no se sabe bien cuál es, en este esquema, a ciencia cierta, cuál es el rol concreto del gremialismo. Y esta semana ha sido puntual porque ha tenido que ver con este operativo Aprender, ¿no? Que se ha manifestado en muchas escuelas. Y la idea fue que nos venga a visitar a alguien para que nos cuente un poco de todo esto, ¿no? Me acompaña en este bloque José Luis Nogueira, que es el secretario general de SUTEBA, un gremio que, como me decía él afuera,
es como una piedra en el zapato dentro de este gobierno. ¿Cómo andás, José Luis? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo estás? Contame un poco, vamos a empezar por parte. ¿Qué mirada tenés vos si se quiere, corporativa del gremialismo en este momento? Bueno, ante todo agradecerte por la invitación. Si hablamos de gremialismo en general, digamos, hay como una situación complicada porque no todos los dirigentes están a la altura de lo que las bases, los compañeros trabajadores están reclamando. Es decir, indudablemente la pérdida del poder adquisitivo del salario, para decir una de las cuestiones que son importantes en cualquier trabajador, hace que los trabajadores, vamos a decir de base, estén demandando que los dirigentes se pongan a la altura, vamos a digamos. decir, se pongan a la altura o a la cabeza, como se dice, de esta demanda. Nosotros, como SUTEBA, pertenecientes a la Central de Trabajadores Argentinos, que es quien el dirigente, bueno, Hugo Yasky, el referente, desde el principio de año, vamos a decir, venimos sosteniendo que hay cuestiones que no vamos a sostener, digamos, y no vamos a permitir que se avasallen derechos de todo tipo, que tienen que ver con derechos que los trabajadores supimos conseguir, supimos ganar, y que no solamente pasan por el tema del salario, pero podríamos decir que es un tema importante para desarrollar la cuestión salarial. Nosotros hemos perdido, en nuestro caso, en nuestro sector, un 10, un 12% aproximadamente, números más o números menos, de poder adquisitivo real. Es decir, esto hizo que la paritaria que nosotros cerramos a principio de año un 34,6, quedará, digamos. Hoy queda. Entonces, pero hay un tema muy importante, que nosotros cuando firmamos la paritaria hay un compromiso escrito de parte del gobierno, tanto nacional como a nivel provincial, de la reapertura con una especie de cláusula de monitoreo, que ese monitoreo tiene que ver con esto de la inflación. Es decir, claro, con este escenario, digamos que uno por lo pronto es incierto, uno te dicen, o sea, hay situaciones por parte del gobierno que te muestran un panorama sumamente optimista, pero vos hablás con otros sectores que por lo visto no son tan optimistas. Pero a ver, en concreto, ha sucedido esta semana, digamos, o sea, viste, se viene hablando mucho de las reuniones que tiene una parte del sindicalismo, en este caso esa central obrera, o sea, la CGT unificada en 3 líderes, que supuestamente acordaron un bono, ese bono, digamos, algunos manifiestan que es insuficiente. ¿Qué mirada tenés vos en cuanto a esto? Digamos, porque ustedes, como vos decías, ustedes pertenecen a otro estamento, que es la CTA, digamos, pero no dejan por eso de ser protagonistas en este marco, ¿no? ¿Cuál es la mirada vos qué crees? ¿Que está bien esta tregua, si se quiere, entre comillas, que se planteó o no? Yo me voy a referir al tema acuerdo. En realidad no hay un acuerdo. Primero que las centrales, ninguna de las 2 CTA fue convocada a este ámbito. Segundo, que no hubo un acuerdo. En realidad lo que se está, desde el gobierno, lo que se expresó, lo dijo el jefe de ministros o el jefe de gabinete, que había una especie de, ¿cómo decir? Casi una sugerencia de un piso. Triaca dijo eso, una sugerencia, que en realidad tiene que acordar con los sindicatos. Esto, lisa y llanamente, primero, no solamente son migajas. Segundo, que sabemos que al sector estatal esto no le va a tocar. Eso, porque ustedes, o sea, gran parte de la CTA, digamos, representa a sectores estatales, digamos. Exacto. ¿Están dentro de ese acuerdo ustedes de ese bono? Seguramente no. Y aparte nosotros pedimos que creemos que se está desviando el eje. Nosotros lo que pedimos es reapertura de paritaria, que no es lo mismo que el otorgamiento de un bono, que en todo caso sería discutible. Pero la reapertura de paritaria significa realmente cuál es la política de si hay posibilidades, si este gobierno va a tomar la decisión de modificar la política de consumo interno, que tiene que ver con el salario, sin duda, y cómo esto está repercutiendo hoy por hoy en todos los trabajadores. Nuestros trabajadores son mayoritariamente docentes, o sea, de la central, y hablamos de SUTEBA, ¿no? Muchas docentes están siendo sostén de familia, ¿cierto?
Al estar viviendo una situación en la cual sus esposos, sus familiares pierden el trabajo, como se está perdiendo la fuente laboral por el tema del consumo interno, impacta directamente en la posibilidad de que esa familia pueda llegar a lo mínimo necesario para poder subsistir. Esta es una realidad. Nuestros salarios en algún momento... A ver, pero José Luis, ¿esto no lo interpretan los dirigentes sindicales? Porque esos no ponen, al menos los que están hoy sentándose con el gobierno, no lo ponen como primera cosa a resolver el tema de las paritarias. Es como que deja que todo siga y siga su curso, pero se dice Gregre, pero no se dice Gregorio, digamos. En concreto, se hablaba del paro, parece que el paro no va a haber. Más allá, uno no quiere hacer apología de nada. Lo que quiero dejar en claro es cuál es el rol fundamental del sindicalismo, si hay uno en general, digamos, porque uno habla con distintos, inclusive hasta con sindicalistas que hoy están sentados acordando con el gobierno, que tampoco están de acuerdo con eso, ¿entendés? Eso es lo que por ahí confunde un poco a la sociedad y a la gente, ¿no? Claro, nosotros estamos construyendo desde las bases, pero también con los dirigentes sindicales de base de algunas organizaciones sindicales, algunas de la CGT inclusive, esto de armar, digamos, una mesa, ¿no es cierto? Mesa a nivel territorial, mesa a nivel nacional, en donde podamos discutir e intercambiar con esos compañeros o con esos dirigentes de la CGT particularmente, para llevar adelante la medida de fuerza. Nosotros estamos convencidos que la medida de fuerza se va a llevar a cabo y la idea es construir la mayor unidad posible, sabiendo que algunas definiciones que están avanzando a nivel nacional en la mesa de acuerdo, como vos decías recién, nos van jugando en contra, digamos, en los tiempos, ¿cierto? Porque nosotros planteamos desde la marcha federal, una marcha federal impresionante que hubo en todo el país, y que esa marcha puso una bisagra en lo que tiene que ver, porque participaron muchos sectores de la CGT. Ahí se los vio a todos juntos. En este momento, digamos, por ahí pareciera que no están tan juntos. Inclusive hay últimas novedades que los mercantiles, por ejemplo, más allá del acuerdo, dicen que no van a recibir ese bono tampoco. Estoy hablando de organizaciones sindicales que pertenecen en principio a lo que tiene que ver con sindicatos que sí se sentaron a esta especie de acuerdo con el gobierno. Por otro lado, vos decías al principio, ustedes se referencian en Hugo Yasky. Hugo Yasky tuvo muchas críticas en el gobierno anterior porque supuestamente era como que acompañaba las políticas del kirchnerismo y por ahí se mostraba más complaciente con algunas medidas que en principio era como que afectaban a los sindicatos que él representaba. En este caso, ¿vos ves algo similar con algunas centrales sindicales, digamos, hacia el gobierno del macrismo? Sí, en realidad no te voy a responder en términos de meterme de alguna manera en las definiciones o cada uno de los sindicatos sabrá, digamos, en dónde está parado. Pero independientemente de los gobiernos, y yo entiendo así donde vos preguntas que se ve como una especie de contemplación mayor en la etapa, hay límites. O sea, lo que el dirigente gastronómico hace poco expresó, mismo ayer el de la UATRE, no me acuerdo el nombre, Venegas, expresó, bueno, esta CGT va a durar poco, vamos a ver qué pasa. Bueno, digo, hay expresiones que son realmente poco felices, porque recuerdan un pasado que nosotros entendemos que se tiene que olvidar. Y con respecto a lo que vos me planteás de la cuestión de la mirada nuestra como central, con el gobierno anterior y yo simplemente remito un solo ejemplo para no ser extenso. Digo, la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que hoy este gobierno sostiene, aún con determinadas cuestiones que, bueno, son discutibles. Pero la mayoría de los planes sociales los sigue sosteniendo. Pero, o sea, más allá de las críticas que el propio gobierno hizo hacia esos planes sociales, muchos los sigue sosteniendo, digamos. Exacto. Nosotros fuimos protagonistas, porque cuando hicimos una gran consulta a la sociedad con el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, allá lejos y hace tiempo, esto de alguna manera habla de que nosotros reivindicamos políticas a llevar adelante, políticas educativas, políticas sociales y políticas de todo tipo, ¿no? ¿Para qué?
digamos, para mejorar el nivel de vida de la gente y los derechos de los trabajadores. Que en la provincia de Buenos Aires, para ir un poquito más a lo nuestro concreto, y en San Martín, 3 de febrero, hay un montón de cuestiones que están faltando, que tienen que ver con infraestructura, con condiciones de trabajo, con bueno, con todas estas cuestiones que la venimos reivindicando. Quiero aclarar esto, desde el gobierno anterior, o sea, no es que nosotros no hemos cambiado. A ver, si vos revisás, y seguramente lo haces... No, de hecho has venido a este programa también con otras situaciones. Con planteos, claro, que tiene que ver con paros que hemos hecho porque no estábamos de acuerdo, que es el tema de los cobros de los docentes que no cobran. Pasó con el gobierno anterior y sigue pasando con esto. O sea, el cambio no se produjo y ya llevamos un tiempo como para que se empiece a ver. Por última, en esta parte, ¿vos crees que este bono que tanto se habla los contempla a los docentes también? Yo entiendo que no. ¿No? Seguramente que no. Digo, no tenemos novedades todavía. Claro, oficiales, digamos, oficiales que digan esto. Pero, claro. Cambiando de tema, y algo que hizo mucho ruido en esta semana y tiene que ver con este plan que lanzó el gobierno de las pruebas que evalúan a 1.400.000 alumnos, más o menos, que ustedes salieron al cruce de manera inmediata, ¿no? Sí, en realidad nosotros salimos con una propuesta distinta, es decir, nosotros entendemos que la evaluación vista tal cual como este gobierno la llevó adelante en estos 2 días, que si tenemos tiempo te desarrollo un par de cuestiones puntuales de lo que pasó con Aprender 2016 en nuestro territorio, nosotros salimos con una contraevaluación que es, primero, a ver, ¿cómo definió el gobierno en estos últimos meses la política educativa? ¿Qué bajadas de línea hubo? Bajada de línea bien entendida, ¿no? En cuanto al diseño curricular, a cómo llevamos adelante los proyectos en las escuelas. Todas estas cuestiones que nosotros necesitamos como docentes, trabajadores, que haya una mirada, una línea política educativa en la provincia, hasta ahora no hubo respuesta. ¿Ustedes con este plan se sintieron desplazados, digamos, como docentes? Nosotros no fuimos consultados ni como gremios ni como docentes, porque a ver, no solamente los gremios como entidades sindicales, sino los docentes no fueron ni consultados ni tampoco se pusieron en consideración a ver cuál era el perfil de la evaluación, que nosotros estamos en desacuerdo con las pruebas estandarizadas, porque ponen en la misma situación un pibe de Loma Hermosa, de Barrio Libertador, o de Pablo Podestá, con un pibe del centro de... Y la verdad que sabemos que por Oliva, no tenemos, ni hablar a nivel territorial del país, ¿no? Salta con la Cava. ¿Qué pasó en los lugares donde vos estás frecuentemente con este tema de la evaluación? Nosotros estuvimos recorriendo, lo que fue muy, muy interesante es haber podido dar el debate dentro de las escuelas esos 2 días, sobre todo el martes. El martes 18 nosotros fuimos a las escuelas, los dirigentes, compañeros delegados, los mismos compañeros que estaban trabajando en las escuelas y viendo qué pasaba, cómo reaccionaban los docentes y los chicos. Muchos alumnos no fueron a la evaluación, no fueron, hay una merma real. No tenemos. ¿Pero cómo? ¿Por qué no fueron? ¿Qué sabían los chicos de esto? ¿Por qué? Porque digo, te estoy preguntando en función de lo que se manifiesta, digamos, como que algunos docentes como que, según lo que manifiesta el gobierno, habrían boicoteado esa prueba. ¿Qué hay de cierto? En realidad no es un boicot, es una explicación. Nosotros pusimos en conocimiento a los padres de que su hijo iba a ser evaluado por alguien que, si bien es un docente, un trabajador, con todo derecho, con todo lo que significa, venía de otra escuela y evaluaba a tu hijo. O sea, en la escuela no se evaluaba al alumno por el mismo docente que compartió durante todo este año en la escuela el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, la evaluación como una cuestión prácticamente, de hecho, mira, se llaman aplicadores. El docente que evaluó al nene es un aplicador. Y el aplicador era entregarle una prueba estandarizada para que él... Entonces, los mismos padres y los mismos alumnos, sobre todo centros de estudiantes con los cuales hemos hablado y han tenido medidas de acción de corte, en algunos casos salieron de la escuela, cortaron la calle, hicieron todo un trabajo, una actividad importante, ¿no? Digo, los mismos alumnos entendieron que no les no cierra esto de que un aplicador venga y evalúe un día concreto, porque eso no es la evaluación. Nosotros entendemos la evaluación como parte de un proceso que permanentemente hacemos. ¿En qué queda esto? No, ¿cómo queda esto? No tenemos datos oficiales de cómo fue, la verdad, hasta ahora, al menos en nuestros distritos, hay una... O sea, porque el proceso vino una persona, entregó las pruebas, es decir, ustedes eran meros espectadores, digamos, los maestros. Sí, eran simplemente aplicadores, como se dice, claro, los que fueron, porque muchos renunciaron a ser aplicadores y a ser veedores. Renunciaron a pesar de que le pagaban 1.000 pesos y 2.000 pesos para los
veedores han renunciado, los pibes, ya te digo, no han ido masivamente, hay muchos cursos enteros que no han ido. ¿Cómo queda? A la pregunta tuya, para no irme. Nosotros esperamos la respuesta, estas pruebas que se hicieron hace unos meses largos atrás, en 2013, si no me equivoco, 2014, todavía no tenemos respuesta de esas pruebas que las iban a dar ahora a fin de año, y no tenemos respuesta. Entonces, ¿qué podemos esperar? Nada, porque el gobierno, la gobernadora y el presidente salió a decir, sabemos que van a dar mal. O sea, la respuesta la tiene el gobierno. Sabemos, lo dijo claramente, sabemos que van a dar mal, nos va a doler, y tenemos que ver otras palabras que usó, ¿no? Digo, si sabemos que dar mal, están presuponiendo que las pruebas van a dar mal. ¿Y por qué? Porque el mecanismo estaba preparado para que dé mal. Se filtraron algunas preguntas que también parecían... Además se viralizaron, sí, es cierto. ¿Eran así las preguntas también? Sí, tal cual. Preguntas que no podíamos entender, digamos. No hubo explicación, digamos, de por qué se hicieron ese tipo de preguntas. Ni en algún momento se pensó que se iba a ir para atrás, que bueno, que no se iba a llevar adelante, pero... ¿A qué rango de edad contempló esta alumnos de sexto grado y alumnos de sexto año, de primaria y de secundaria. Puntualmente fueron los únicos chicos que fueron, en el caso de primaria, por supuesto, y secundaria también, todos los maestros fueron, pero los que fueron evaluados fueron sexto y sexto de secundaria. En lo personal, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Con respecto a la prueba o en general? Con respecto a la prueba entendemos que va a dar mal, obviamente, porque no está pensado desde el punto de vista educativo, pedagógico, como corresponde, y no participaron los docentes. Entonces los principales actores, junto con los chicos de esta evaluación, no fueron consultados, va a dar... no sabemos cuándo tampoco van a tener respuesta. No, tampoco, pues si la otra no la tenían, así que José Luis, te agradezco mucho tu presencia aquí. Al contrario, gracias. Nosotros vamos a ver un extracto de lo que manifestaba, al menos el gremio que representa José Luis, de esta emblemática prueba que manifestó el gobierno. Desde el SUTEBA nos oponemos a la realización del Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2016, impulsado por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. ¿Por qué nos oponemos? Porque concibe a la evaluación como un fin en sí mismo, porque concibe a la evaluación como un mecanismo punitivo, porque reduce la participación de los directores a meros veedores, los docentes a meros aplicadores y a los estudiantes a simples objetos de estudio. Porque contiene 24 ítems para desarrollar en 60 minutos, es decir, 2 minutos y medio por respuesta. En lo sindical laboral, vulnera derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación. Por todo esto, exigimos la suspensión del operativo Aprender, la apertura, debate y reflexión para construir democráticamente un sistema de evaluación nacional en el contexto actual. Bueno, la temática de este plan que implementó el gobierno tiene sus distintas aristas. En este caso me acompaña Pamela Bulacio, que es una docente de la zona, de la región. También pertenece a otro gremio, o sea, al gremio contrario a lo que manifestaba el propio Nogueira, y también es disidente dentro de ese propio gremio. Pamela es una docente con también cierto peso mediático, porque la hemos visto en varios lados. Así que gracias por venir. Y contame un poco, ¿qué mirada tenés vos, tanto como docente y también como parte de un gremio de esto que manifestó, bueno, que lanzó el gobierno la semana anterior, ¿no? Mira, con respecto al programa Aprender, te puedo decir que sí estoy de acuerdo que se evalúe para ver a dónde estamos, para ver a dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Creo que, bueno, mucho nos quejamos de las falencias educativas, de lo poco que saben los chicos a la hora de llegar a encarar un colegio secundario o una universidad, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante conocer las bases, ver cómo están cimentadas esas bases. ¿Sirvió este tipo de al menos de evaluación? Bueno, eso es lo que hay que ver ahora. O sea, yo creo que, bueno, la discusión era
por qué el aprender y si había que hacerlo. Yo creo que sí, que es necesario evaluar. Después tendríamos que ver si el múltiple choice era la opción adecuada en cuanto a la evaluación. Yo creo que, bueno, como se evaluó 1.400.000 alumnos, creo que era lo más fácil para corregirlas después. Por eso se encaró con un múltiple choice. Si bien, bueno, me dicen, bueno, es una evaluación a grandes rasgos y en el proceso de evaluación-aprendizaje se toman en cuenta otros factores, pero bueno, eso es en el día a día, en la cotidianeidad de un docente con el alumno. Para hacer una evaluación a grandes rasgos, obviamente vos no podés tener en cuenta esos factores que sí se tienen en cuenta en el día a día. Y yo creo que, bueno, lo importante ahora es qué va a pasar con el después, para que no quede como que fue un maquillaje político, algo que se hizo para decir, bueno, alardear, hacemos algo a favor de la educación. Yo creo que es muy importante ahora que una vez que se corrijan esas pruebas, que se obtengan los resultados y las mediciones que querían tomar, bueno, ahí se empiece a actuar en pos de una educación mejor. Sí creo que no se podía estar en contra de plano ya como hicieron muchos por eso sindicatos. muchas cúpulas de la mayoría de las cúpulas de los sindicatos que representan a los docentes no vieron con buenos ojos este tipo de programa. ¿Por qué crees que en primera instancia ellos manifestaron su oposición? Y porque se decía de que era una manera de comenzar a privatizar la educación pública, que era una medida en pos de eso, ¿no es cierto?, de querer privatizarla. Bueno, yo creo que eso es hacer futurología. O sea, vos no podés, porque se lanza del gobierno un proyecto para educación, decir que es en pos de, porque es como que hacen la diferencia, bueno, lo otro era nacional y popular, esto es neoliberalismo y es querer privatizar, y todo eso es lo que vos podés pensar o lo que vos podés creer. El gobierno anterior se jactaba de ser nacional y popular, y sin embargo yo como maestra te puedo dar la certeza que jamás bajó nadie del ministerio a caminar una escuela, y que los pibes comían por 6 pesos. Entonces, no nos quedemos en el relato y en títulos lindos. ¿Vos crees que este gobierno, en lo que tiene que ver con la educación, ha sido más presente, al menos en principio, que el anterior gobierno, en lo que va de su mandato, ¿no? Mira, yo creo que hay mucho por hacer. De hecho, el estado de las escuelas todavía dejan bastante que desear. Sé que no se puede arreglar la provincia devastada que dejaron, porque la gobernación de Scioli fue la peor gobernación de la historia. Creo que lo que hizo con la educación, tanto él como Nora de Lucía, no se arregla de un día para el otro. Sí creo de que, bueno, acá hay una predisposición de diálogo que no hubo antes. De hecho, te digo, lo escucho hablar al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que es el ministro de provincia, nuestro ministro, y me da la impresión de que es una persona que está plantada y sabe lo que está hablando, cosa que con Nora de Lucía me parecía que era una figurita decorativa en un puesto X, ¿me entendés? Entonces, bueno, por eso te digo, tampoco no podemos ser tan detractores. Apenas sale algo de decir, no, es en desmedro de, no, esperemos a ver qué pasa. Bueno, ahora ellos tienen que demostrar. Ya las evaluaciones están tomadas, bueno, a partir de esto ellos tienen que actuar. Si no actúan, si de repente no aparece dentro de un tiempo ningún resultado, ninguna medida en pos de lo que se hizo, bueno, fue solamente un maquillaje político, como te dije anteriormente. ¿Qué tiempo vos crees que uno puede tener una impresión más concreta de que, bueno, que no es un maquillaje, como decís vos, y que en verdad van por la buena senda? Sí, yo creo que para fin de año ya pueden tener el test y los resultados de esta evaluación que se hizo ahora, y se puede empezar a trabajar en pos del año que viene. Se decía que era muy generalizada esta evaluación, que no era lo mismo evaluar con la misma evaluación a chicos de Tucumán que a chicos de acá. ¿Vos crees que sí eso? Porque eso fue uno de los puntos que planteaba Nogueira en el bloque anterior. Es que también es muy relativo, porque los contenidos son todos para todo el país, para todas las regiones, y tenemos que sectorizar entonces las pruebas, también tenemos que sectorizar los contenidos, y ahí es donde nosotros estamos estigmatizando y estamos sectorizando la educación. Se enseña lo mismo en un 4º grado de Catamarca que en un 4º grado del centro de San Martín, que un 4º grado de Villa Fiorito. O sea que no es que estamos segmentando los contenidos de acuerdo a la... se enseña lo mismo, pero no son los mismos los alumnos, digo. Por eso te digo, pero bueno, entonces seamos coherentes en el relato. Si los contenidos conceptuales
pedagógicos son los mismos en todos los niveles, en todas las provincias, en todos los distritos, bueno, entonces ¿por qué vamos a evaluar de una forma distinta? Si teóricamente tiene que aprender lo mismo el chico que está en una región que en otra. O sea, yo no puedo decir, no, este chico no puede alcanzar los contenidos que alcanza este. Seguramente los encarará el maestro con otras estrategias, de otras formas, pero los contenidos y las formas de evaluar otra de las críticas tenía que ver con el rol de los docentes que en esta instancia eran meros, no sé, le daban la prueba nada más, no tenían otra... ¿Es así? Como que no participaban en el diseño. Sí, es verdad, nosotros no participamos, no se nos consultó. Yo creo que, bueno, para eso está el Consejo Federal de Educación, que fueron los que se encargaron de diseñar y de participar en esto, y que a veces todo no puede ser consultado. Que bueno, que a veces hay gente que se especializa para eso. O sea, yo estoy especializada hoy por hoy y estudié, y mi título es profesora para la enseñanza primaria para enseñar y para esta relación entre el alumno y el docente, de crear los aprendizajes. Habrá otras personas que están más capacitadas, y de hecho nosotros por eso tenemos nuestros ministros de educación, por eso tenemos gente que está especializada en el tema, y a veces tampoco no se puede consultar todo, y creo que tampoco los sindicatos tienen que ser tan quejosos. Los sindicatos tienen que representar al trabajador en sus derechos, ver cómo los están representando, porque desde que yo me recibí de docente, conquistas tienen pocas, logros tienen pocos. Nosotros venimos peleando por lo salarial desde que el mundo es mundo, por nuestra obra social IOMA, que está desfolteada, que la han dejado quebrada, y los sindicalistas... Es muy crítica para las cúpulas sindicales. Sí, porque creo que se rasgan las vestiduras ante cosas insignificantes y no se ponen a laburar realmente en lo que tienen que trabajar. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De los sindicatos o de aquellos que no son escuchados por los sindicatos? Digo, en este caso, que eso puede ser el gobierno o los empleadores, ¿no? Y yo creo que el sindicato, o sea, son electos los representantes sindicales para representar al trabajador. Y yo no creo que una representación baste con colgarse un cartel que diga yo quiero para mis docentes 12.000 pesos, como hace mi sindicato UDOCBA, el sindicato del que soy afiliada, o como hace Baradel, que también vos lo ves en la época de paritarias, hablando en los noticieros, y después por todo el año lectivo se desaparece y sale alguna que otra vez a tirar una opinión. Yo creo que va más allá eso. Yo creo que ellos están electos realmente para pelear realmente por los derechos de los docentes. Está bien, pero ¿cómo haces para pelear cuando del otro lado, en el caso anterior, lo tenías a Scioli en la provincia de Buenos Aires, y que te hacía que te escuchaba y no te solucionaba demasiado? Y en el caso puntual, en este caso también, pareciera que se había solucionado toda la problemática docente antes de que empiecen las clases, y después eso es como que no estaba tan solucionado. Y bueno, ¿será que ellos se tienen que replantear los métodos y los medios que están utilizando para pelear una paritaria a principio de año? Vos fijate que pelearon la paritaria nuestra, la cerraron en un 34.7, que ellos ya sabían que la inflación se iba a disparar, y sin embargo la cerraron igual. Y encima cerraron el aumento en 3 tramos. Cuando nosotros terminamos de cobrar el último tramo del aumento, ya la inflación, nuestro sueldo estaba 10 puntos abajo. Lo que pasa es que estos sindicalistas también, como hacen del sindicato su empresa, su kiosquito, ¿me entendés? Se perpetúan en el poder perennemente y no dejan que las bases empiecen a tomar fuerza y empiecen a tomar lugar. Anda a ganarle el puesto a uno de estos. Pamela, ¿cómo crees que va a terminar esta situación, al menos en lo que tiene que ver con los docentes, bueno, viste cómo se resolvió con el tema de un bono para los empleados, para los obreros, que se tramitó con una parte del movimiento obrero, ¿no? Esas reuniones que tuvo parte del movimiento obrero con el gobierno, que en apariencia va a tomar una medida, no va a tomar una medida de fuerza, ¿no? Mira, yo creo, por lo que escuché a la gobernadora, que bueno, la provincia de Buenos Aires decía que no estaba apta hoy, no tenía presupuesto para pagar los bonos, así por que eso creo que los ahí docentes... entramos los docentes, me parece que no. Bueno, yo creo que ahí es donde los sindicalistas nuestros, los representantes nuestros, tienen que dejar un poquito de distraernos con defendernos con el aprender y pelear por nuestro bolsillo. A ver, ¿ahora qué hacen? Ahora salgan a la cancha, ¿me entendés? Porque con el aprender, y bueno, salieron todos a decir que defendían nuestros derechos, que no habíamos sido consultados, perfecto. Bueno, ahora cuídame mi bolsillo.
que yo como de lo que cobro, no del aprender. ¿Vos crees que van a tomar el protagonismo, al menos los gremios docentes? Yo no vi a ninguno por ahora. Yo creo que esto es distracción pura. Salieron a hacer paro con el aprender, que yo no estoy de acuerdo con los días de paros aislados. O sea, si vas a tomar una medida de fuerza, ponete los pantalones y tomámelas a principio de año, cuando son las paritarias, y no me las arres. Y si vas a hacer un paro, hace un paro como corresponde, ponete los pantalones, porque son sindicalistas en su mayoría, salvo Petrocini, son sindicalistas varones, hombres, y peleame por una paritaria. Después estos paros que me haces aislados durante todo el año, donde ahí se perjudica al chico con su continuidad pedagógica, creo que no sirven de nada y no nos traen ningún resultado. La última, me hiciste acordar de algo. No ocupan muchos cargos las mujeres en los sindicatos, o al menos no ocupan cargos de relevancia, ¿no? Y esta semana fue también emblemática por todo lo que tiene que ver con la multitudinaria marcha de mujeres que reclamaron por sus derechos, ¿no? Bueno, mira, una de las cosas que se logró hace poquito desde el Frente Renovador fue la ley de paridad, que las mujeres, un 50 y 50 en los cargos, ¿no es cierto?, de la política. Yo creo que también tendría que ser en los sindicatos. En los sindicatos la mayoría de las conducciones son de hombres, y de hecho me ha pasado a mí, lo conté en Desayuno Americano cuando estuve el otro día, que cuando empecé en mi sindicato a levantar la voz, sufrí violencia de género por el solo hecho de ser mujer, de querer, no sé si imponer, porque bueno, uno no trata de imponerse, sí de dar a conocer su pensamiento, y ya el hecho de tener una postura distinta a la cabeza del sindicato era suficiente como para que me desnosten como mujer, ¿no es cierto?, y como profesional. Yo creo que las mujeres hoy estamos ganando otra participación, que obviamente para algunos hombres molesta y es nefasta, pero bueno, nos estamos haciendo escuchar y es lo que corresponde. Te agradezco mucho tu presencia acá, la verdad que era necesario una voz, digamos, que al menos, bueno, vos sos docente y de hecho tenés una mirada distinta a la que uno por ahí de manera habitual tiene de los... no solo de los docentes, sino también de los gremios. ¿Sabés lo que me pasa? Que también me queda esa impresión, como que nosotros los docentes que bregamos y queremos una escuela pública mejor y de pie, no nos tenemos que quedar tampoco en el relato. O sea, yo quiero una escuela pública de pie con una educación de calidad. Y para lograr esto yo creo que, bueno, por alguna parte se tiene que empezar. Si se empezó con el aprender y da buenos resultados, bienvenido sea, porque si no nos quedamos en la queja. No hacen nada por la educación, nos quejamos. Y si hacen, también nos quejamos. Entonces, ¿quién nos entiende? Trabajemos en pos de los chicos, que es lo que necesitan. Te agradezco mucho. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y después del corte viene Gabriela con esta temática también de las mujeres, ¿no? Los vecinos de 3 de febrero sacamos los residuos de 18 a 20 horas. O sea, ahora. Sácala vos también. Dale, que nos sirve a todos. Estamos trabajando para que 3 de febrero esté cada día más limpio. 3 de febrero, un lugar para crecer. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800 444 1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Bueno, nos vamos metiendo a la última parte de este aciertos y errores del día de hoy, que vino bastante pesadito en cuanto a lo que tiene que ver con las distintas temáticas, ¿no? Mucho que ver con la mujer, este programa del día de hoy, y con el tema de la educación. Vamos a hablar en este último bloque con Gabriela con la temática de la mujer, que fue una semana que se habló mucho, ¿no? ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andas? Buenas noches, señor Correa. Muy buenas noches a todos. El lema fue "Vivas nos queremos", ni más ni menos. Creo que lo que vimos esta semana fue una explosión de mujeres. Qué terrible la marcha, ¿no? Una explosión de mujeres diciendo basta,
basta, porque en realidad la violencia que se ejerce sobre las mujeres es despiadada, y creo que el hecho del asesinato de Lucía que comentamos la semana pasada resalta precisamente esto, ¿no? El nivel de violencia y de falta de piedad sobre la estructura del más débil, porque acá estamos hablando de esto, de la persecución del que es más débil. Estamos hablando de mujeres que se han organizado para salir a protestar, fuera de las estructuras de los partidos, fuera de las estructuras de los sindicatos, de las estructuras que naturalmente las contienen, a decir basta. ¿Qué es lo que va a pasar con este movimiento? Creo que es el gran dilema. ¿Cómo continúa esta lucha de las mujeres? ¿Cómo las mujeres no nos volvemos tampoco en reproductoras de discursos donde la estructura patriarcal y la estructura machista, que en realidad cuando hablamos de esto hablamos de las estructuras de dominación, estructuras ya establecidas, de dominación. Y aceptadas en algunos casos, ¿no? Totalmente, y aceptadas por las propias mujeres. Digo, me parece que este es el desafío de la construcción diaria de las mujeres, de la construcción diaria de una identidad propia, de la construcción diaria de la lucha del feminismo. El feminismo no es algo nuevo. Y creo que comparar este tipo de situaciones con hay hombres golpeados, es quitar el contexto real. La violencia se ejerce sobre el más débil. Y en este caso se ejerce sobre las mujeres, no por una debilidad mental, por una debilidad de posibilidades, de acceso de posibilidades y de fuerza, así como se ejerce sobre los niños. No, tal cual, es igual, nada más que por ahí el niño después tiene la posibilidad de crecer y eso pareciera que lo inmuniza, pero en el tema de las mujeres es entonces me parece a mí que el reclamo, vivas nos queremos, se trata de esto, vivas nos queremos. Cuando se plantea del machismo es lo contrario al feminismo, bajo ningún punto de vista, el feminismo ha reclamado a lo largo de toda su historia, de mujeres que desde el siglo pasado, anterior al siglo pasado, han reclamado igualdad de posibilidades. El feminismo no plantea bajo ningún punto de vista la superioridad de las mujeres, porque en realidad a las mujeres es ni más ni menos el mismo lugar. No se les plantea, las mujeres no planteamos este tipo de cosas, porque la igualdad es algo que las mujeres tenemos incorporadas en nuestra genética, sencillamente porque somos madres. ¿Estuviste dónde, Gaby? Estuve con un grupo de mujeres autoconvocadas en Villa Ballester, también vamos a ver imágenes de lo que pasaba en San Martín para ver lo local, que también fue muy importante. Después quédate un segundito que te voy a mostrar lo que anuncié al principio del programa, esto de un sábado para dormir. Pero por lo pronto, ¿qué es lo que vemos? Vemos entonces la entrevista con las mujeres, ¿por qué nos juntamos? Vivas nos queremos. Chicas, hoy 19 de octubre juntándose aquí en el distrito de Ballester. ¿Por qué? Para defender a las mujeres, esto no puede seguir. Una manera de decir basta, de decir aquí estamos. No, basta de agresión hacia la mujer. Gracias a la República. Hay un hecho que dijo basta, ¿cuál fue? Lucía y todas las mujeres de antes, en los últimos 19 días, 17 mujeres. Así que, pero no es solamente contra la mujer, es contra la violencia en general, ¿sí? Y poder concientizar. Si no nos juntamos, reacomodamos la red social que se está destruyendo, esto no lo para nadie. Así que, así como no se paran las cosas con respecto a otras situaciones económicas, la violencia también hay que pararla reconstruyendo el tejido social. ¿Cómo se reconstruye? Juntándonos, dándonos afecto, compañerismo, solidaridad. Hay que salir a luchar contra las estructuras machistas, contra el patriarcado. ¿Qué pasa con las otras mujeres? ¿Qué pasa cuando nos juntamos? Mira, uno de los problemas que hoy justamente hablábamos con las compañeras de esto es la crianza machista. O sea, lo que sigue vigente, lamentablemente. Esa es una de las cuestiones por cuales, a pesar de que el año pasado hubo una marcha y hoy la volvemos a hacer, no cambian las cosas y siguen su curso. Justamente porque hay una estructura machista ya presente en la sociedad que es difícil de combatir. Pero bueno, creo que con estas campañas, con estas marchas y con muchas más que hagamos, todas las necesarias, y bueno, va a llegar un momento que van a escuchar y van a dejar de pensar en la mujer como un ser inferior y como algo a lo que hay que someter y como propiedad privada, ¿no? Que es lo que lo toman muchos hombres, por los cuales la agreden. ¿Este tipo de convocatoria sirve? Yo creo que sí, lo que pasa es que bueno, hay todavía mucha parte de la población, mujeres, hombres,
que no se involucran y bueno, no sé si tienen miedo o indiferencia o el qué dirán, o quizá el todavía no me tocó, entonces no salto, y bueno, por ahí es eso lo que involucra o lo que lleva a que hoy, pero supongo que hoy a las 5 de la tarde o a las 6, cuando está la convocatoria masiva, habrá más gente. Acá somos pocas, pero valemos, y bueno, después se verá allá en el centro. Cuando las mujeres nos juntamos, ¿qué pasa? Cuando las mujeres nos juntamos se puede avanzar en tratar de que se concreten nuestros derechos, que algunos están ya manifestados en distintos ámbitos legislativos o en las propias leyes, pero que no se cumplen porque además hay una dificultad, que es el tema de la intimidad del hogar, que es donde en general terminan por ocurrir estas cuestiones que son muy difíciles de controlar. A mí me parece que es muy grave, además, en el día de hoy, cuando uno lee el diario, que se está anulando del Ministerio Público Fiscal el área que tiene que ver con la protección de la mujer y contra la violencia de género. Hay una política, evidentemente, también destinada a confrontar con esta idea que tenemos las mujeres de que necesitamos, reclamamos, y la sociedad necesita igualdad para poder desarrollarse. Clarito el mensaje de los distintos testimonios de las mujeres, ¿no? En un momento que hay que tomar conciencia. Yo digo eso, ¿no? Que no solo es el momento y que es como las modas, ¿vio? A veces que suceden y después al otro día se olvida, pero esto sería bueno que lo concienticemos en todo ámbito y en todo género también. Le decía antes de ir a la pausa, y se lo decía al principio del programa, vio que le cambiaron el nombre de la calle Lingeri a Sábato. Pero hubo un dato que me resultó cómico. Y le dije a Gabriela que se quede, porque vos lees habitualmente, ¿no? Sí. ¿Se te duerme la gente cuando lees? Jamás. No, ¿y para qué sirve la lectura leída? Básicamente tiene que ver con el contacto con el otro, con la comunicación, con el compartir. Es lindo que a uno le lean, es lindo que a uno le cuenten. Usted sabe que yo me dedico a la narración, el vínculo que se genera. Es un hecho de amor, diría yo. Ay, bueno, pero no pareció tanto. ¿Por qué digo esto? Porque fue hasta cómico en algún punto, porque mientras la concejal Rodríguez se esforzaba por leer y para darle marco a esto del cambio de la calle, muchos concejales, como ahí ven, se empezaron a reír. Ella seguía leyendo. ¿Y sabe quién se dormía a partir de la lectura de los textos de Sábato? El hijo de Sábato. Vean un extracto, nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Y bueno, es lo que pasa, ¿no? Me parece una falta de respeto. Silencio entonces, por favor. Dada mi formación científica, a nadie le parecía posible que yo pudiera dedicarme seriamente a la literatura. Un nombrado escritor llegó a comentar: ¿qué va a ser una novela un físico? ¿Cómo defenderme cuando mis mejores antecedentes estaban en el futuro? El túnel fue rechazado por todas las editoriales del país, hasta por Victorio Campo, que se excusó diciéndome: estamos medio fundidos, no tenemos un cobre. Qué auténtica me pareció entonces esa frase. Hay gente que se preocupa más por el dinero que los pobres, son los ricos. Lamentablemente, en estos tiempos en que se ha perdido el valor de la palabra, también el arte se ha prostituido.